En el libro de Lucas, el capítulo 23, nosotros encontramos el texto que se leyó ahorita, que leyó la hermana Silvia. La hermana Silvia leyó este texto y dice: cuando llegaron al lugar llamado el Calvario. Ahí dice el Calvario. En la Biblia usted dice, muchos dicen el Calvario. Calvario es lo que se tradujo a español, en inglés Calvary, pero la verdad es que es un lugar de calaveras. Yo estuve en Israel, estuve en Jerusalén, afuera de Jerusalén. Yo subí para ver el lugar donde Jesús fue crucificado. Y cuando uno está llegando a ese lugar, hay una roca que se parece a una calavera. Y entonces los romanos crucificaban mucha gente en las cruces. Y entonces allá echaban los cuerpos, se descomponían, etcétera. Entonces era el lugar de ¿qué cosa? De la calavera. The place of the skull. Calavera. Skull. ¿Verdad? Y entonces, cuando ellos llegaron a ese lugar que se llama el Calvario, cuando uno dice, ay, esto es un calvario para mí, uno piensa en una cosa pesada, pero el Calvario realmente es una calavera. Así que llegaron trayendo a Jesús cuando, después de castigarlo, Pilato lo castigó y entonces lo pusieron su cruz. Él no pudo seguir cargando su cruz porque desmayó de tanta sangre que había perdido. Entonces un hombre llamado, ¿cómo? Simón de Cirene le cargó la cruz. Para la campaña del año próximo voy a predicarles los sermones de todas las personas que estaban alrededor de la pasión de Cristo Jesús. Eso va a ser la campaña evangelística del próximo año. Ya tengo los sermones listos. Y tengo listos los de ahora en octubre también, porque tenemos campaña comenzando el segundo viernes del mes de octubre. Tenemos nuestra campaña. Y con el favor de Dios va a ser aquí dentro. Entonces, ellos llegaron al lugar de la calavera y dice que allí crucificaron ¿a quién? A Jesús. Pero a Jesús no lo crucificaron solito. Lo colocaron junto a ¿quiénes? Dos criminales, dos ladrones. Uno a su derecha, el otro a su izquierda. Él en el centro, simbolizando que él era el criminal mayor. E imagínense, ponen a Jesús, aquel que no había hecho ningún daño, aquel que vivió solamente amando, demostrando amor, haciendo obras de caridad, y este es el que ponen en la cruz del medio, simbolizando ¿qué cosa? Que él era el peor de los tres criminales que estaban colgados allí. ¿Por qué razón sucedió esto? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Qué significa esa cruz central, esa cruz del medio? ¿Qué significado tiene para nosotros? Cuando Cristo murió en esa cruz, Él murió allí porque, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, Él fue el Cordero inmolado o crucificado. Antes de que sucediera, Dios lo había dictaminado. Antes de que sucediera, Dios había hecho un pacto. Antes de que sucediera, Dios lo había prometido. Así que en el Calvario, cuando Cristo Jesús muere en esa cruz, en ese cerro del Calvario, ese monte de la calavera, cuando Cristo Jesús muere allí, Dios Padre está cumpliendo una promesa que había hecho. Cumple con su pacto, porque mire, la palabra de Dios es tan buena como su firma. Nosotros hoy en día, para que las cosas tengan valor, tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que firmar. Entonces cuando firmamos ya es legal. Lo damos de palabra, eso se discute. No se puede discutir una firma. Pero con Dios, su palabra es tan bueno como su firma, tan legal como su firma. Y Dios estaba cumpliendo una promesa. Dios hace pactos para darnos seguridad, para darnos protección, para que sepamos que podemos confiar en Él. Y no importa cómo cambian las circunstancias, Dios va a cumplir su promesa. ¿Me están escuchando? Dios va a hacer ¿qué cosa? Va a cumplir su promesa. Israel nunca fue fiel, pero Dios siempre le fue fiel a Israel, porque Dios cumple
su promesa. Y en la cruz, esa cruz central nos dice que había una promesa cumplida según el pacto que Dios había hecho. En segundo lugar, ese pacto fue renovado con Adán en el Edén. Y por eso tenía que sacrificar un cordero. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. Ese pacto fue renovado con Noé después que salió del arca. Dios renovó el pacto, además le dio una señal, ¿verdad? Que se llama, ¿qué cosa? El arco iris. Ese pacto fue renovado con Abraham, descendiente de Noé. Y Dios le dijo, en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones. Ese pacto fue renovado en el Sinaí con los hijos de Israel, de Jacob, con las 10 tribus. Porque Dios siempre cumple su pacto. Así que la cruz de Cristo Jesús demuestra que Dios cumple su promesa. Y lo cumple porque está basada en amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios cumple su palabra. Además de la promesa cumplida y del amor demostrado en la cruz del Calvario, esa cruz central se demuestra el perdón de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 34, nos dice ¿qué cosa? Que cuando Jesús fue crucificado allí, Él le dijo a su Padre, Padre, ¿qué cosa? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí en el Calvario, Dios estaba con Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta ¿qué cosa? Los pecados que habían cometido. Encontramos en el Calvario reconciliación. En la cruz del centro encontramos promesa cumplida, encontramos amor, encontramos perdón, encontramos ¿qué cosa? Reconciliación. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque Cristo tomó sobre sí el pecado de nosotros. Cuando Jesús murió ese día, Él murió por nuestros pecados. Él no había cometido pecado. Él no era un criminal, pero tuvo que morir como criminal porque tomó el lugar de los criminales. Por eso lo pusieron en la cruz central, porque Él en la cruz del centro representa que Cristo toma todos nuestros pecados, todos los crímenes, todas las mentiras, todo el adulterio, toda la pornografía, todas las cosas que nosotros hacemos. Cristo tomó nuestro lugar. Por eso Él tuvo que estar en la cruz del centro, porque Él cargó sobre sí tus pecados y mis pecados, y los pecados de todo el mundo, los que han habido y los que tienen que haber todavía. Él los cargó sobre Él. Así que la cruz del centro nos dice ¿qué cosa? Que Él murió, y miren la palabrita, por nuestros pecados. La hermana White tiene una cita donde ella dice, lean conmigo por favor, y lean bien, entiendan lo que lean. ¿Qué dice la hermana White? Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Entienden eso? Trataron a Jesús como nosotros merecemos ser tratados, a fin de que nosotros podemos ser tratados como Cristo merece ser tratado. Más que eso, sigue diciendo, fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual
no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que nosotros pudiésemos recibir, ¿qué cosa? La vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Qué cita tan preciosa. Porque nos dice que Cristo en la cruz del Calvario tomó mi lugar. Yo no merezco la salvación, pero Cristo tomó mi lugar. Yo merezco la muerte, pero Jesús murió para que el pastor Dufis no tenga que morir, para que el desgraciado llamado Daniel Dufis no tiene que morir, para que el cabezón llamado Daniel Dufis no tiene que morir. Para que ese calvo sinvergüenza llamado Daniel Dufis no tiene que morir. Por eso murió él, por mí. Yo no sé por ti, pero yo sí sé que él murió por mí, porque todos los pecados míos él los clavó allí. Cristo murió por mí. Pero mis queridos hermanos, Jesús no murió solo. Murió con un crucificado a su izquierda o a su derecha y uno crucificado a su izquierda. ¿Sí o no? Entonces cada una de esas tres cruces tiene un simbolismo. El primero nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Como Él murió por los pecados y como murió por los míos, ¿verdad? Sabemos que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Pero el regalo de Dios en esa cruz fue, ¿qué cosa? Vida eterna. Eso significa que los dos criminales que murieron al lado de Cristo Jesús, que fueron crucificados, tuvieron una opción. Tienen más de una opción, más bien. Tuvieron sus opciones. ¿Cuáles son las opciones que se le presentan? Ellos pueden morir como pecadores, o pueden apelar a Jesús y morir como santos. Y tú también tienes esa opción. Veamos lo que sucede y qué simbolizan esas cruces. En el versículo 39, Lucas 23, 39, dice: uno de los criminales allí colgados empezó a hacer ¿qué cosa? Fíjese, este criminal está en presencia del Dios Santísimo. Su última oportunidad para ser salvo, porque ese día iba a morir. No iba a morir al día siguiente. Lo crucificaron ese día porque lo iban a matar. Él tenía su última oportunidad de ser salvo. Estaba frente a frente con el Salvador. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dice que comenzó a hacer ¿qué cosa? A insultarlo. ¿Qué le dijo? ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Para que nosotros comprendamos lo que estaba pasando ese día, tenemos que ver algo de la vida de este hombre. Este hombre era un israelita, ¿verdad? Pero no había seguido en las cosas, en los pasos de los buenos, sino como la mayoría de los israelitas habían abandonado el camino del Señor. Pero este se fue un poquito más. Mateo 27 dice que él era un ladrón. Además dice la Biblia que le gustaba decir palabras que no se encuentran en el diccionario. ¿Cuáles son esas palabras? No me lo pregunte porque yo no los puedo pronunciar. Pero no estaban en el diccionario. En mi tierra dirían, estas palabras no estaban en el vocabulario, sino en el getabulario. Palabras feas, curse words, injurias, insultos, maldiciones. Y él se había acostumbrado a esto. Dice Marcos 15 que él era inicuo, practicaba la iniquidad, hacía maldad. Dice Lucas 23 que era un malhechor,
Su compañero le dijo que ni siquiera tenía temor de Dios. Él llegó a Jesús ese día, frente a frente con Jesús. Caminaron juntos hacia el cerro, hacia el monte. Fueron crucificados juntos. Él pudo voltear la cabeza, mirar a Jesús y pedirle perdón. Sin embargo, su historia era una historia de culpar a otros por lo que él estaba pasando, que es la historia de la humanidad. Desde Adán hasta hoy, cada vez que nos pasa algo, le echamos la culpa a otra persona. Cuando Dios le dijo a Adán, comiste de la fruta que yo te dije, ay Señor, yo estaba bien contigo, tú me creaste, me pusiste aquí, yo no te pedí mujer, pero la mujer que tú me diste. Y culpó a la mujer, indirectamente culpó a Dios. Cuando Dios le dice algo a Eva, dice, ay, pero Señor, yo estaba bien con mi esposito hasta que tú creaste la serpiente. Y desde aquel entonces hasta el sol de hoy, nos gusta echarle la culpa. Ah, pastor, yo estoy así porque mis padres me hicieron esto. Pastor, yo me comporto así porque el pastor no gusta de mí, el pastor no me visita, por eso yo no vengo a la iglesia. Pastor, esto me pasa porque usted, porque los ancianos, porque la iglesia, porque... Y entonces le echamos la culpa a todo mundo, menos aceptar responsabilidad. Esa es la historia del ser humano. Una historia de fracasos. Una historia de cosas malas. En inglés se dice messed up life. Esa es nuestra historia. Y era la historia de ese ladrón que pudo cambiar ese día. Pero él se fue por la opción de malgastar su oportunidad. Esa segunda cruz nos dice de una oportunidad perdida. Malgastó su tiempo. En vez de pedir perdón, acusó a Jesús. Ah, tú no eres el Cristo. Yo no merezco estar aquí. ¿Sabe una cosa? Yo fui capellán de prisiones por muchos años. Y una de las cosas que yo aprendí en las prisiones, no hay ninguno en la prisión que es culpable. Nadie en la prisión acepta culpabilidad. Todos dicen, no, a mí mire, eso fue que y culpan a otra persona, culpan a la sociedad, culpan a Dios, culpan a sus padres, pero no aceptan responsabilidad. Aquí está este hombre. Señor, si tú eres Cristo, bájate y sálvanos también. Así es fácil. Malgastó su oportunidad. Ese día murió ese hombre. Pero ¿saben cómo murió? ¿Cómo murió él? Murió en sus pecados. No recibió el perdón. Lástima. Cuando Cristo viene en gloria, ese ladrón no vamos a verlo. No sabremos cómo es su cara. No lo veremos en el cielo, porque él perdió su oportunidad. Se aferró a su historia pasada de fracasos y mentiras y criminalidad e iniquidad. Se quedó allí y no pudo ser salvo. Murió en sus pecados. Pero hay una tercera cruz. Y esa tercera cruz tiene otra opción. El otro criminal, capítulo 23 de Lucas, versículos 40 y 41. Recuerden, uno de ellos insultó a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo el otro? El otro criminal, ¿qué fue lo que hizo? Lo reprendió y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque tú sufres, ¿qué cosa? La misma condena. Y entonces él dice, fíjese, en nuestro caso, el castigo es justo. El otro lado dice, tú y yo merecemos esta cruz. Lo que sufrimos es porque cometimos ¿qué cosa? Delitos. Así que sufrimos las consecuencias de nuestros delitos. Pero en cambio, él no ha hecho nada. Y usted lo sabe. Él anduvo haciendo el bien.
Usted lo sabe. Él no ha hecho nada malo. ¿Cuál fue la historia pasada de este ladrón? Igual que el otro. Igualito. Ladrón, injurioso, iniquidad, malhechor, sin temor a Dios. Así estaba hasta ese día, cuando él tuvo su oportunidad. Ese día él le dijo a Jesús: Jesús, ¿qué cosa? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tuvo la misma oportunidad que el otro ladrón. Tuvo la misma historia pasada que el otro ladrón. Tu historia y la de todos nosotros es una historia de culpabilidad, es una historia de pecado, es una historia de cosas malvadas que hemos hecho y no podemos cambiarlo. ¿Saben? Cada vez que hay una generación, cuando yo era muchacho, mi papá nos pegaba 2 juetazos nomás que 2. Y yo decía, cuando yo crezco, yo no voy a ser como mi papá. Y nosotros todos en casa encontramos una cosa especial en mi papá, que él nos decía: hombre es aquel que tiene un amor en cada puerto. Ese es un macho. Y yo me decía, yo voy a ser macho, yo voy a tener un amor en cada puerto. Mi hermano mayor lo hizo. Mi segundo hermano lo hizo. Somos 9 hermanos y 7 hermanas con 4 mujeres diferentes. Todos mis hermanos, sin excepción, tienen hijos con más de una mujer. Todos sin excepción. Todos. Repitiendo la historia de papá. Y tal vez si yo no fuera pastor estaría en las mismas. Porque eso fue lo que se nos inculcaron. Pero saben, mis queridos hermanos, cuando yo conocí a Jesús, Él hizo la diferencia. Porque el único que puede romper ese patrón de iniquidad y maldad es Cristo Jesús. Este ladrón, este malhechor, este criminal lo sabía. Y por eso le dijo Jesús: cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ese día ese ladrón se convirtió. Hubo arrepentimiento, hubo perdón, hubo reconciliación con Dios. Las cosas cambiaron. Su historia fue transformada. Y esa tercera cruz nos dice que ese ladrón murió a sus pecados. ¿Sí vemos la diferencia? La primera cruz, la de centro, Cristo murió por nuestros pecados. La segunda cruz, el hombre murió en sus pecados. Y en este caso, él murió a sus pecados. En otras palabras, abandonó la vida antigua y entregó su vida en las manos ¿de quién? De Cristo Jesús. Hubo un cambio porque Cristo entró en su vida. Jesús le dijo a ese hombre: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Ahora yo tengo un problema con la Biblia, porque eso que está allí no es teológicamente correcto. Yo no creo eso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Teológicamente eso no es correcto. Eso no fue lo que le pidió el ladrón. ¿Qué fue lo que le pidió el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aseguró ese día que iba a estar con él en el reino. Yo quiero que miren estas palabritas: que y hoy. Te aseguro que hoy. ¿Ok? Mire, voy a cambiar estas 2 palabras de lugar. Voy a intercambiarlas. ¿Qué va a suceder? Asunto de traducción. Una palabra puesta al revés puede cambiar completamente el significado de una frase. Una sola palabra. Hoy tenía que ir antes de ¿qué? Pero en la Biblia lo colocaron después del ¿qué?
y cambió completamente lo que decía el original en nuestro idioma. Debe decir qué cosa: te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así de simple se soluciona esto. En la versión Reina Valera dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se cambia lo mismo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Se ven cuán fácil es? Solamente cambiando dos palabras de lugar y se soluciona la cuestión teológica. Mis queridos hermanos, el Calvario nos cuenta tres historias. La cruz del centro nos cuenta la historia de un hombre que vivió fiel, un hombre que amó, un hombre que hizo el bien, un hombre que cargó los pecados tuyos y los pecados míos. Él murió por el pecado. La segunda cruz nos cuenta la historia de un hombre que desperdició su vida y llegó al punto de poder cambiarlo, pero eligió seguir en sus malos andanzas sin convertirse, aunque estaba en una cruz y perdiendo la vida. Y él murió en sus pecados. La tercera cruz nos cuenta la historia de un hombre que había desperdiciado su vida, había sido desdichado, malhechor, criminal, pero el momento que él encontró la oportunidad, que fue justo antes de morir, él aprovechó y ese día él murió al pecado. No pudo practicar su cristianismo porque murió ese día, porque fue clavado en una cruz. No pudo practicar su cristianismo, pero Jesús le aseguró: estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Como pecadores, usted y yo tenemos opciones. Tenemos la opción de seguir en nuestra historia pasada. ¿Cuál es nuestra historia pasada? Una historia de perdición, confusos, sucios, con recelos, perplejos, desorientados, desconcertados. Esa es nuestra historia. No sabemos lo que queremos, porque eso es lo que da el mundo. Pero en Cristo Jesús encontramos algo diferente. Tú no tienes por qué seguir en eso, yo tampoco tengo que seguir en eso. Mi papá fue mujeriego, tuvo 16 hijos con 4 mujeres diferentes. Yo no tengo que tener 16 hijos con 4 mujeres diferentes, porque el verdadero macho no es aquel que complace a 50 mujeres en 50 años, sino aquel que sabe complacer a una sola mujer por 50 años. Ese es un macho de verdad. Así que tú eres un macho, hermano. ¿Cuántos años tienen casado ya? 40. Ahí está otro macho, véalo. El hermano Smester. Ya van 51. Esos son los verdaderos machos. Pero los que saltan de palo en palo, de rama en rama, estos no son machos. Podemos cambiar nuestra historia. No tenemos que seguir en eso. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿Qué cosa? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron hechas, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Por eso Cristo te dice a ti y me dice a mí hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieres cambiar tu historia, ven a Cristo Jesús. Si quieres cambiar tu historia, tome la Santa Cena y dígale a Jesús, rendido a sus pies: Señor, te ofrezco mi voluntad, te ofrezco mi vida hoy. Eso puede cambiar tu historia. Tú no puedes cambiarlo por ti mismo, porque entre más tratas, más vas a ensuciar la vida. Pero con Cristo Jesús, las cosas pueden cambiar. Que Dios les bendiga.